Hola, mi nombre es Manuela Escobar, mi compañera Sabrina Sandoval y Federico Toro. Nuestro tema es interferencia de ondas del sonido y primero les vamos a mostrar el Apple donde hicimos esta demostración. Y después vamos a resolver algunas preguntas. El objetivo general de este trabajo fue observar mediante un laboratorio virtual las características de las ondas sonoras y el fenómeno ondulatorio de la interferencia. Bueno, a continuación les presentaremos la demostración de nuestro Apple, o sea, el análisis de datos de la interferencia de ondas de sonido. En un principio les vamos a hablar de las características de la onda del sonido. Entonces, la primera característica es que las ondas tienen una dirección tridimensional, es decir, que se mueven por el espacio. La segunda característica es que las ondas son transversales y tienen un sentido de oscilación y propagación. Esto quiere decir que son perpendiculares al punto de donde se originan y continuará hasta donde recibe un impulso. Luego en el Apple se puede ver que si ponemos el lector más cerquita de donde se emite el sonido, la onda va a ser más grande. Y si ponemos el lector más lejitos de donde se emite el sonido, la onda va a ser más pequeña. La tercera característica es que en las ondas de sonido la frecuencia delimita la longitud de la onda, es decir, la distancia entre cresta y cresta y la cantidad de energía necesaria. También en la frecuencia indica la altura de la onda, o sea, si es grave o aguda. Bueno, la cuarta característica es la amplitud. La amplitud nos determina la distancia desde el centro de la onda hasta la cresta. Y si es una onda de sonido, representa si es fuerte o suave. Ya la última característica general de las ondas es el efecto Doppler. ¿En qué consiste el efecto Doppler? Como podemos evidenciar aquí, entre más cerca se encuentra del lugar donde se emite la onda, la frecuencia y la amplitud es mayor. Pero a medida que nos vamos alejando de ese punto, esa frecuencia y esa amplitud se va a distorsionar y va a ser más pequeña. Vamos a ver la demostración de las características de interferencia de onda. La primera característica es que la interferencia de ondas es cuando dos ondas de igual amplitud se superponen, se juntan y crean una onda de mayor amplitud. Entonces, aquí podemos ver cómo es una onda sin interferencia y cómo es una onda con interferencia. Bueno, otra característica de la interferencia es la separación de los lugares que emiten el sonido. Entre más pequeña la separación, la interferencia va a crear una onda más grande. Pero si son muy separadas, la interferencia va a crear una onda más pequeña. Y ya la última característica de las ondas en interferencia de ondas y específicamente en las ondas de sonidos es el efecto Doppler en la interferencia de ondas. Entonces acá podemos evidenciar cómo en un principio la onda es recta, es decir, hay una interferencia destructiva, pero luego empieza a crecer en este momento. Eso crea una interferencia constructiva que crea una onda de mayor amplitud. Pero a medida que va avanzando, el efecto Doppler hace que la onda, la amplitud y su frecuencia se vaya haciendo más pequeña hasta llegar a un punto donde no se pueda escuchar más. Bueno, ahora vamos a hacer algunas preguntas sobre nuestro tema, que fueron las que utilizamos para poder hacer nuestro laboratorio virtual. Entonces, las primeras son preguntas de teoría. La primera es, ¿qué son las ondas y cuáles son sus características? Las ondas son una perturbación en el espacio o en el vacío. Se originan en una fuente o en un foco que oscilan gracias al movimiento armónico simple, heredando todas sus propiedades, el periodo, la frecuencia, la pulsación y la amplitud. Las partículas que perturban la onda oscilan alrededor de su posición de equilibrio, pero no se desplazan. Y las características son, la primera, no transporta materia, luego siempre transmite energía, la velocidad es constante y presenta una frecuencia constante. Bueno, la segunda pregunta es cuál es la clasificación de las ondas. Entonces,
las ondas se clasifican por dirección de propagación. La primera es unidimensional, se propaga en línea recta. La segunda es bidimensional, se propaga en un plano. Y la tercera es tridimensional, que se propaga en el espacio. La segunda clasificación es medio de propagación. La primera es materiales o mecánicas, que se necesita de un medio físico para propagarse, o sea, no se pueden propagar en el espacio. Y la segunda es electromagnética, no necesitan un medio físico para propagarse. Se pueden propagar por el vacío y en otras materias. Y la tercera clasificación es el sentido de oscilación de las ondas longitudinales y de las ondas transversales. Bueno, la tercera es ¿qué es el sonido? El sonido es la sensación producida en el oído por medio de movimientos vibratorios de los cuerpos, transmitido por el medio elástico como el aire. Pero en relación a la física, el sonido es un conjunto de ondas que se difunden a través de diferentes medios como el sólido, líquido o gaseoso. Las ondas sonoras son mecánicas longitudinales. Su propagación se produce gracias a la comprensión y expansión del medio en el que se propaga. Y ya la última es ¿qué es la interferencia? Cuando una onda se superpone en otra onda, se crea una interferencia del sonido. El efecto de esta interferencia se da entre dos o más ondas que se juntan para formar una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud. Esta interferencia crea ondas o interferencias constructivas y destructivas. Las preguntas que siguen son las preguntas relacionadas a la interferencia. Las primeras 3 preguntas ya las solucionamos en la parte de análisis de datos, pero igual las vamos a recordar. Entonces, la primera es ¿qué pasa si alteramos la frecuencia? La frecuencia nos dice 3 cosas. La primera es la longitud de la onda, la segunda es la cantidad de energía necesaria y la tercera es la altura del sonido, es decir, si es grave o agudo. Entonces, dependiendo de la frecuencia, si alteramos la frecuencia, nuestra onda va a cambiar esas 3 características y va a generar una onda totalmente diferente. La segunda es ¿qué pasa si alteramos la amplitud? La amplitud nos dice la distancia desde el centro hasta las crestas o los valles. Y además, en las ondas del sonido, representa la intensidad, es decir, si es fuerte o suave. Entonces, si la alteramos, la onda sería o más alta o más bajita, o es decir, más fuerte o más suave. Y ya en el tercero, ¿por qué se ve de esta manera esta onda? Se ve de esta forma porque tiene el efecto Doppler, es decir, entre más cerca estamos del punto donde se origina el sonido, la onda, su frecuencia y su amplitud van a ser más grandes. Pero si nos empezamos a alejar, la onda, su frecuencia y su amplitud va a ser mucho más pequeña. Listo, la cuarta pregunta es ¿por qué a pesar de cambiar la vista de la simulación, las ondas se ven de la misma forma? Esto ya lo habíamos contestado también anteriormente y es porque básicamente el sonido es una onda tridimensional, es decir, que se mueven por el espacio de forma uniforme y sin dirección determinada. Y ya para terminar, un ejercicio pequeñito de ondas. Entonces, si tenemos una onda de sonido con 6 revoluciones por minuto y una distancia de 10 centímetros entre su cresta y su valle, ¿cuál es su frecuencia, periodo y amplitud? Entonces, recordemos que la fórmula de frecuencia es revoluciones sobre tiempo en segundos. Y la fórmula de periodo es tiempo en segundos sobre revoluciones. Entonces, la frecuencia, como ya nos lo dice el ejercicio, son 6 revoluciones en un minuto, es decir, 6 revoluciones en 60 segundos. Y eso nos da 1 sobre 10 Hz o 1 sobre 10 segundos a la menos 1. Y el periodo, ¿cómo sería? 60 segundos sobre 6 revoluciones, es decir, 10 segundos. Y la amplitud, como nos dicen que son 10 centímetros entre la cresta y el valle, y sabemos que la amplitud es desde la cresta hasta el centro, lo que hacemos es que lo dividimos por 2 y esto nos da 5 centímetros. Ahora las preguntas que tienen que ver con el fenómeno de la interferencia. Esta primera pregunta también ya se solucionó anteriormente en el análisis de datos y es ¿por qué se ve de esta forma? Bueno, en un principio acá podemos evidenciar las ondas destructivas, es decir, una onda que me da 0. Luego empieza la onda constructiva a generarme una onda mucho más grande a la original. Y a medida que nos vamos corriendo y vamos avanzando, la onda se va haciendo mucho más pequeña. Esto es debido al efecto Doppler. 2. ¿Por qué la onda sin interferencia es más pequeña que una onda con interferencia? Cuando dos ondas se superponen la una con la otra, la interferencia constructiva crea dos ondas de mayor amplitud, porque la suma de la amplitud de las dos ondas involucran creando una amplitud. Con este trabajo podemos evidenciar cómo se ve la interferencia de ondas en la vida cotidiana. Gracias a este laboratorio virtual podemos conocer las características de las ondas de sonido e interferencia de una manera práctica y lúdica. Entonces, en conclusión, podemos decir que las ondas del sonido son unas ondas transversales que son además tridimensionales y mecánicas.
Tienen unas características propias como la amplitud y frecuencia y se basan en el efecto Doppler.